Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero darles las gracias y también felicitarles por asistir a esta conferencia de clausura que trata sobre modelos predictivos de diabetes tipo 2. Y digo también felicitarles porque el tema, yo creo, de la conferencia es realmente interesante y especialmente pues, por la persona que nos va a dar la conferencia. Es para mí, pues, por tanto, un placer presentarles pues, al doctor José Carlos Flórez, que es santanderino de nacimiento, aunque profesionalmente pues, se ha desarrollado en Estados Unidos y allí trabaja desde hace pues, ya bastantes años. El doctor Flórez es jefe de unidad de endocrinología y diabetes en el Massachusetts General Hospital y profesor de medicina en la Universidad de Harvard. Es miembro del Instituto Roth, donde dirige el grupo de investigación en diabetes y metabolismo y participa muy activamente en el programa de genética médica y poblacional. El doctor Flórez ha participado en el análisis genético en pacientes con diabetes tipo 2 y procesos asociados dentro de múltiples consorcios internacionales y especialmente en su relación con el desarrollo de la diabetes y la respuesta a diferentes tratamientos. Fruto de estos proyectos, Los Flores tiene una gran cantidad de publicaciones de primer nivel y ha recibido importantes distinciones y premios. Además de esta labor intensa de investigación, el doctor Flores realiza actividad clínica en endocrinología, lo que seguro aporta ese matices que a veces nos hace pues cuestionar los aspectos que sí nos hacen clínica, pues nos costaría más. Y también en el programa de síndrome de Down, lo que no cabe duda, seguro que le aporta un grado de sensibilidad especial pues, para dedicarse a toda su actividad de investigación y clínica. Por todo ello, para mí y para la Sociedad Española de Diabetes es un lujo contar con la participación del doctor Flórez para la clausura de este 32º Congreso de la Sociedad Española de Diabetes. Damos paso entonces al vídeo de la conferencia del doctor Flórez. Tendrán la oportunidad, aunque sea la conferencia de clausura, de hacer preguntas, lo cual realmente les encomiendo que las pueden hacer y que después pues, tendremos un cuarto de hora aproximadamente para poderle formular las preguntas que ustedes consideren adecuadas. Adelante, doctor, el vídeo del doctor Flórez. Muy buenas tardes. Es un placer para mí ser invitado a esta conferencia de clausura del Congreso de la Sociedad Española de Diabetes. No cabe duda de que me hubiera gustado muchísimo más estar presente con todos vosotros, pero a falta de posibilidades por la pandemia, esto es un sustituto perfectamente compatible. Por supuesto, en la mente de todos tenemos el coronavirus, que nos ha afectado profundamente como especialistas de medicina, particularmente en la diabetes, a ambos lados del Atlántico. Y quiero aquí ofrecer a la audiencia una solución parcial al coronavirus que hemos podido desarrollar, no en mi laboratorio, no en mi grupo de investigación, pero en mi familia. Lo llamamos una terapia adyuvante para el coronavirus y les explico. Consiste en una cosa muy fácil. Se realiza una piñata de forma que tenga la forma estructural del coronavirus y se invita a la familia a coger un garrote, un bate, un palo de cualquier tipo, se cuelga la piñata y se le atiza hasta que la piñata esté completamente destruida. Y aunque eso realmente no elimina el coronavirus, sí que proporciona una gran salud mental, un alivio, y se puede ir diciendo las razones por las que uno quiere desfogarse de esta forma. Así que les invito a que lo utilicen y seguro que también les produce alivio psicológico. Pero vamos al tema de la ponencia. El tema de la ponencia es el poder predecir la diabetes tipo 2 y ponernos todos al día en los métodos más avanzados que existen para poder establecer el tipo de diabetes que tiene la persona. Todos los médicos sabemos que hay dos tipos principales de diabetes, la tipo 1 y el tipo 2, tienen implicaciones terapéuticas fundamentales, ya que la diabetes tipo 1 debe de tratarse con insulina
para poder sobrevivir, mientras que la diabetes tipo 2 tiene varias opciones. Los endocrinólogos o diabetólogos sabemos que además de diabetes tipo 1 y tipo 2 existen otros tipos, por ejemplo, la diabetes monogénica, MODY, o lo que llaman LADA, que es otra diabetes autoinmune que se presenta en edades adultas, o diabetes con propensión cetóxica o Flatbush, diabetes Flatbush, que puede ocurrir en personas que al principio necesitan insulina, pero luego no, con lo cual tenemos un entendimiento un poquito más sofisticado de lo que es las presentaciones de la diabetes. Pero también sabemos que en nuestra consulta la diabetes tipo 2 se presenta de formas muy distintas, muy heterogéneas. Hay personas que son delgadas y aún así parecen tener diabetes tipo 2, otras personas que son más obesas, depende también del tipo étnico, la raza del paciente, con lo cual, aunque no las tratamos de forma diferente, sí que constatamos en nuestra consulta que existen presentaciones muy diversas de lo que llamamos diabetes tipo 2. Y eso es porque la diabetes tipo 2 realmente es un diagnóstico de exclusión. Toda diabetes que no sea monogénica, causada por mutaciones en un gen, o que no sea autoinmune, como la tipo 1 o la LADA, la llamamos tipo 2. Es una especie de cesto en el que se tiran todos los tipos de diabetes tipo 2, pero realmente sabemos que existe esa heterogeneidad. Y el problema es que la diabetes se diagnostica realmente por lo que es el desenlace final de varios mecanismos fisiopatológicos. Es el azúcar. Esta tienda de dulces y caramelos estaba en el puente que conectaba nuestro hotel con el congreso de la American Diabetes Association. Y todas las mañanas teníamos que pasar a las 7:30 de la mañana delante de esta tienda de caramelos y de azúcar que estaba abierta. Pero es el azúcar. Pero claro, para llegar a la hiperglucemia, que es el azúcar, hay muchos mecanismos alterados. Y uno puede llegar a ella por insulinoresistencia, por deficiencia en insulina, por otras afecciones del páncreas, por todo tipo de mecanismos fisiopatológicos que a lo mejor no tienen mucho que ver unos con otros. Y cuando nos concentramos en tratar la diabetes por este desenlace, la hiperglucemia, el azúcar alto, perdemos de vista los mecanismos que subyacen el que haya ocurrido esa hiperglucemia. Y eso se manifiesta también en los algoritmos que tenemos para poder tratar la diabetes. Este algoritmo, que es el consenso alcanzado por la American Diabetes Association y la European Association for the Study of Diabetes, por los expertos, pues ponen la metformina como el fármaco principal y luego se van añadiendo otro tipo de fármacos, pero las razones que llevan a esa escalada terapéutica tienen poco que ver con el mecanismo fisiopatológico que tiene o molecular que causan a esa diabetes. Por lo tanto, pues se utilizan razones como, por ejemplo, las comorbilidades o el precio o los efectos secundarios, los riesgos que pueda haber, pero realmente no inciden en lo que es el mecanismo molecular. Y eso, por ejemplo, difiere mucho de la oncología, en la que antes sí que se utilizaban drogas pues, para frenar la proliferación celular anormal, pero no iban realmente dirigidas a la diana molecular que hace que esos fármacos funcionen. Y en la diabetes tenemos que llegar al mismo paradigma en el que nuestros colegas de oncología han llegado, que es el tratar a la deficiencia molecular que tiene cada persona. Y se trata entonces de poder reunir todas las fuentes de datos, tanto a nivel del ambiente o de los factores que inciden en la vida de la persona, como los factores endógenos, sea del genoma, sea del epigenoma, qué genes están en marcha o no están en marcha en un determinado tejido, en un determinado estadio molecular de desarrollo. El transcriptoma o los mensajes que se van transcribiendo y las proteínas que se forman, los metabolitos que esas proteínas pueden causar por sus reacciones enzimáticas, etc. Y se trata de poder conseguir toda esta información para ver si a lo mejor con ello podemos definir los subtipos de la diabetes y predecir de forma más precisa. Y un primer intento se ha realizado en Escandinavia, este grupo de Leif Group y sus colegas, sí que han conseguido a través de varias variables clínicas de fácil acceso poder definir varios subtipos de la diabetes. Y os lo voy a explicar para ver el primer paso que esto supone, pero al mismo tiempo cómo se puede mejorar. Lo que hicieron fue en 5 cohortes escandinavas, empezando con una de descubrimiento de 9.000 individuos que acababan de debutar con la diabetes,
Utilizar 6 variables que estaban disponibles en la cohorte de forma muy sencilla, en los anticuerpos GAD, la edad, el índice de masa corporal, la hemoglobina glicada y 2 medidas de función celular beta o de insulinoresistencia que se utilizan a través del péptido C y de la glucosa. Y a base de esas 6 medidas que estaban disponibles en los 9.000 participantes, ver si se podían agrupar, si esas medidas, por un procedimiento estadístico, se podían agrupar en subtipos definidos. Y sacaron 5 tipos. Uno que es autoinmune, la diabetes autoinmune severa, que realmente engloba la diabetes tipo 1 y LADA. Y luego 4 subtipos distintos de lo que llamamos diabetes tipo 2, que se caracterizan o se definen, uno por insulinodeficiencia severa, otra por insulinoresistencia severa, y luego una diabetes asociada a la obesidad leve y otra diabetes asociada con la edad también leve. Y lo que es importante no solamente el poder dividir de estos pacientes en subgrupos, pero sino que parecía que dependiendo en cómo se les sigue de forma longitudinal, que también tienen incidencia o implicaciones terapéuticas distintas y también un desarrollo de complicaciones diferentes dependiendo del subtipo que tiene cada uno. Voy a mostrar los detalles. Por ejemplo, está claro que en la insulina se utiliza de forma mucho más frecuente inicial en los pacientes que tienen deficiencia autoinmune de la insulina, diabetes tipo 1 o LADA. Pero también en los pacientes que tienen la insulinodeficiencia severa, la insulina se utiliza de forma mucho más temprana que en los demás subtipos. Es decir, estos pacientes que se han diagnosticado con diabetes tipo 2 tienen un requerimiento de insulina mucho más temprano que los demás. Al mismo tiempo, la metformina pues, también se utiliza de forma diferente dependiendo del subtipo que tenga cada persona. En cuanto a la incidencia de complicaciones, la enfermedad renal crónica o la enfermedad renal terminal es mucho más probable en personas que tienen el tercer tipo, que es el síndrome de insulinoresistencia severa. Las personas con insulinoresistencia severa desarrollan enfermedad crónica renal en esta cohorte o enfermedad crónica terminal renal en esta otra cohorte a una velocidad mucho más avanzada con respecto a las demás. Otros grupos también independientes han demostrado que el subdividir pacientes de esta forma también lleva a implicaciones terapéuticas distintas. Por ejemplo, en este estudio del ensayo ADOPT, que es un ensayo que randomizó pacientes con nueva incidencia de diabetes tipo 2 a rosiglitazona, metformina y sulfonilureas, está claro que dependiendo del grupo que uno tenga, tiene distinta progresión o respuesta a los medicamentos. Por ejemplo, en este caso, las personas que tienen insulinodeficiencia severa responden de forma inmediata a las sulfonilureas con un decremento en la hemoglobina glicada sustancial, pero luego, según empiezan a fallar los islotes, las células beta, está claro que las sulfonilureas dejan de tener su efecto. En contraste, las personas que tienen insulinoresistencia, que tienen insulinoresistencia severa, responden de forma muy bien a las tiolcilindaonas, aquí en azul, y mantienen ese efecto sostenido. También estos autores demostraron que parece mejor no solamente poner a los pacientes en categorías discretas, sino utilizar las variables cuantitativas desde el principio para poder distinguir su progreso. Pero el resumen de este caso es que el hacer este tipo de subdivisión sí que parecía que tenía consecuencias terapéuticas. En resumen, este tipo de trabajo es un gran paso inicial en la subclasificación de la diabetes. Los grupos que resultan sí que tienen relevancia fisiológica, reflejan la realidad clínica. En trabajos que no tengo tiempo para mostrar, parece que sí que se reproducen en otras poblaciones de otras etnias y como he mostrado en el ensayo clínico, parece que sí que también se aplica a ensayos clínicos. Pero hay varias limitaciones. La primera y la más importante es que hay que tener en cuenta que los grupos que se derivan de fenotipos que se adquieren en el tiempo dependen de variables que en sí mismas también cambian con el tiempo. Si uno, por ejemplo, toma la edad o el estado metabólico, la fase de la enfermedad, eso hace que, por ejemplo, el péptido C o el índice de masa corporal sea distinto en el momento inicial del debut de la enfermedad como pueden ser 20 años más tarde. Con lo cual, este estudio que se realiza en pacientes al principio de su enfermedad
pues sí que se podría aplicar a personas que están debutando. Pero a los cientos de millones de personas en el planeta que hoy día tienen diabetes tipo 2 y que pueden estar en fases mucho más avanzadas de su enfermedad, pueden no ser aplicables. Al mismo tiempo, las variables que se han utilizado puede que no se midan rutinariamente en la práctica clínica y tampoco está demostrado que uno pueda tener a una persona en la consulta y poder asignarla con confianza a un grupo discreto. También está claro que puede haber cambios durante el tiempo, como se ha demostrado en estos dos estudios, el de la izquierda en México, el de la derecha en Alemania. Cuando uno empieza en uno de estos subgrupos que están aquí demostrados, pues puede cambiar con el tiempo. Y lo que se ve aquí, al cabo de 3 meses, de 1 año o 2 años, que la gente va cambiando de grupo a grupo, tanto en el entorno mexicano como en el alemán, con lo cual no son grupos realmente estables. Y en el momento en que se realizan estas medidas, tiene que tener, tiene importancia en si la persona se le puede asignar a un grupo discreto o no. Con lo cual, ¿qué es lo que hace falta para poder mejorar este paradigma, para poder trascenderlo y poder no tener estas limitaciones? Hace falta un enfoque que capture la fisiología, como han hecho estos autores, pero que no dependa del momento en que la muestra se tome. O sea, que sea informado por datos fisiológicos, que demuestre la asociación esperada, pero que esté anclado en algo mucho más permanente que lo que son medidas que cambian fenotípicamente. También que defina estos subtipos limitados claramente, que sean robustos, que se reproduzcan en contextos variados, que se puedan diferenciar entre ellos y en los que se pueda asignar a las personas. Pero sobre todo, que tenga efectos clínicos, que tenga consecuencias que nos lleve a los que ejercemos la medicina para estrategias de prevención, para tratar o para monitorizar por el desarrollo de complicaciones. Y lo que quiero demostrar en el resto de la charla es que la genética, lo que es el ADN, las variaciones que tenemos todos en nuestro genoma, puede ser un enfoque que sí que pueda anclar esta fisiología en algo más permanente que se pueda utilizar. El precedente existe en la diabetes monogénica, por ejemplo, en la diabetes neonatal. Y aquí una breve digresión. Esto es un gran hallazgo, un gran avance de nuestro campo que lleva a que las personas con diabetes neonatal se traten de forma mucho más distinta de lo que se hacía. La diabetes neonatal es la diabetes que se muestra en los primeros 6 meses de edad. Y antes de que se descubriera que la diabetes neonatal estaba causada por mutaciones en estos dos genes, el canal de potasio de la célula beta o el receptor de la sulfonilurea, que juntos forman un octámero, un canal de potasio, que es el que transduce la señal por la que la glucosa termina llevando a la secreción de insulina, pues antes de que se descubriera que mutaciones en estos canales que no permiten que el canal pueda transducir esa señalización, pues se creía que las personas con los bebés que se presentaban con diabetes en los primeros 6 meses de edad tenían diabetes tipo 1, porque esa es la diabetes que se manifiesta a edades tempranas. Claro, ¿cuáles son las consecuencias? Diabetes tipo 1 implica la destrucción autoinmune de los islotes beta y el que la persona se tenga que tratar con insulina, con mediciones muchas veces al día y varias inyecciones diarias del bebé, del niño, el adolescente, durante el resto de su vida. Pero claro, algo no cuadra. No es posible realmente que el proceso autoinmune destruya el páncreas en un espacio de tiempo tan breve, con lo cual había algo que realmente parecía no cuadrar con la presentación. Y lo que realmente ocurrió fue que a través de un genetista que además tenía experiencia clínica, pudo dar en el clavo. Y esto, la historia comienza en Brasil. Una persona que nace y desarrolla diabetes a edad temprana, se le diagnostica con diabetes tipo 1, se le trata con insulina y este hombre, al cabo del tiempo, decide que ya está harto de las inyecciones de insulina, que está harto de medirse la glucosa varias veces al día y descarta toda la tecnología que tiene. Y lo que es extraño es que sobrevive. Termina yendo a la universidad, se licencia en Derecho y se casa, tiene hijos y resulta que sus 2 primeros hijos también tienen diabetes que se desarrolla a una edad temprana. Pero ya teniendo medios, puede contactar con su endocrinólogo y a través de él contactar con Andrew Hattersley en Exeter, en Inglaterra, que lleva un laboratorio de genética de la diabetes. Y Andrew Hattersley, que además es clínico, al enterarse de la historia dice, pues es imposible que tú tengas diabetes tipo 1 porque no habría sobrevivido sin tomar insulina.
En esos años, al principio de este milenio, se habían empezado ya a encontrar estas mutaciones que causaban diabetes y que hacen que este canal de potasio no pueda traducir la señalización de glucosa a la secreción de insulina. Pero claro, una cosa es una mutación y otra cosa es la destrucción de los islotes. Aquí la idea es que las células beta están intactas. Lo único que tienen es un defecto molecular, un freno, que no permite que la señalización continúe. Pero las células están ahí, con lo cual uno podría tratar de aplicar un fármaco que a lo mejor pueda superar el defecto que la mutación ha introducido. Y eso es lo que se hizo en este estudio de tres personas, publicado en el New England Journal, en los que se les sabía que tenían mutaciones en el canal de potasio, se les da glucosa y, por supuesto, no producen ninguna insulina porque tienen el defecto, pero se les da tolbutamida, que es una sulfonilurea, y a partir de ahí sí que segregan insulina, con lo cual esas células despiertan y por primera vez en décadas, a lo mejor, llegan a producir insulina. Y en un estudio ya posterior, se demuestra con una cohorte mayor que todas estas personas con mutaciones en el canal de potasio, con hemoglobinas glicadas que van del 6.5 al 14, a todas ellas se les puede controlar perfectamente pasando de la insulina a las sulfonilureas, demostrando que la información genética no solamente contribuye a mejorar la calidad de su tratamiento, sino también la calidad de vida. Y esto hay un vídeo en el que uno puede ver la historia personal de uno de estos pacientes. Con lo cual sí que existe precedente de que se puede categorizar en un espacio muy limitado de la diabetes a personas a través de información genética de forma que tenga consecuencias claras en cuanto a su tratamiento. Y lo mismo existe con la diabetes MODY. La diabetes MODY, causada por mutaciones en la glucosinasa, que sirve de glucostato del organismo, es el enzima que, dependiendo de la concentración de glucosa en sangre, tiene mayor o menor actividad, y cuanto mayor es la actividad, mayor la secreción de insulina, con lo cual sirve del glucostato para el organismo. O mutaciones en factores de transcripción que afectan el desarrollo de las células beta, todas ellas contribuyen a la diabetes MODY, diabetes que se presenta a edades tempranas, con claro patrón de herencia familiar y de forma no cetóxica y sin que esté asociada a la obesidad. Pues resulta que las personas que tienen mutaciones en la glucosinasa, lo único que les pasa es que tienen el nivel de glucosato un poquito más alto del resto de la población. Aquí comparando a personas con mutaciones en la glucosinasa con familiares sin mutación, a lo largo de todo este rango de edades, se ven varias cosas. Una, que la hemoglobina glicada está un poquito más alta en las personas con la mutación, reflejando esa alteración en su glucostato. Viven a un nivel de glucosa más alto. Pero las curvas son paralelas. La incidencia, el aumento de la glucemia con la edad es lo mismo que ocurre en lo normal y estas personas no desarrollan complicaciones. Los portadores de mutaciones no tienen mayor riesgo de complicaciones, a lo mejor con un poquito de retinopatía que no tienen mayor consecuencia y por tanto no requieren terapia fuera del embarazo. Esto hace que el saber la dotación, la causa genética en la diabetes de esta persona puede tener implicaciones importantes en cuanto a las decisiones farmacoterapéuticas. Y también las diabetes tipo MODY por factores de transcripción, resulta que estas personas responden mejor a las sulfonilureas que a la metformina, con lo cual también tiene implicaciones. Pero, ¿y en la diabetes poligénica? En la gran parte de la diabetes tipo 2. Esto, lo que hemos hablado ahora, solamente es el 1 o el 3% de la diabetes y el resto de la diabetes tipo 2. Bueno, pues en la última década, en los últimos 20 años, ha habido grandes avances genómicos que han localizado más de 700 LOCI en el genoma que se asocian de forma significativa a la diabetes tipo 2, mostrados aquí por año de descubrimiento. El color indica la forma en la que se llegó y ya no me cabe lo que ha ocurrido en el 2019 y en el 2020, donde ya tenemos 700 LOCI asociados a la diabetes tipo 2 que explican a más o menos el 50% de la heritabilidad. Es decir, hemos podido ya definir una buena parte de la arquitectura genética de lo que llamamos diabetes poligénica, diabetes tipo 2. Y la idea es, podemos utilizar estas variantes genómicas para poder subdividir, subclasificar la diabetes tipo 2. Bueno, en cuanto a las predicciones, en un estudio inicial que realizó mi colega James Meigs en el Framingham Heart Study, lo que hicimos en este estudio, hace ya más de 10 años, fue utilizar los primeros hallazgos genéticos que se iban acumulando en la diabetes tipo 2 y ver si podíamos predecir mejor que con variantes clínicas qué personas iban a desarrollar la diabetes en esta cohorte longitudinal del Framingham Heart Study. Y para eso lo que utilizamos es lo que llamamos la curva ROC, en la que se obtiene la estadística C
y pregunta si esta prueba puede dividir, clasificar a las personas por el tiempo. Lo que uno quiere es un área bajo la curva ROC que llegue al 100%. La diagonal implica una prueba que no tiene ningún valor, un 50%, es decir, es como cara o cruz, es decir, si esta persona va a desarrollar diabetes sí o no, y con el 50% de la probabilidad es una prueba completamente inútil. Uno quiere llegar al 100%. Y lo que hicimos en este estudio fue comparar un modelo clínico sencillo que consistía en cosas como la edad, el sexo, la glucemia, el índice de masa corporal, el colesterol HDL, los triglicéridos, el historial familiar. Y con ese modelo podíamos predecir qué personas iban a desarrollar diabetes tipo 2 en el 90%. Es decir, de cada 10 personas enfrente de nosotros, podíamos decir con bastante seguridad que 9 de ellas podían desarrollar diabetes o no, dependiendo en las variables clínicas. Y cuando a ese modelo clínico sencillo añadimos las variantes genéticas que se conocían en ese momento, que eran 18, no había realmente ninguna mejoría en la curva ROC. Vemos que del 90% vamos al 90.1,1%, una diferencia que no es significativa. Es decir, en este caso, la genética no ayudaba a predecir. De todas formas, el trabajo se publica en el New England Journal y mi colega James está contentísimo y realmente esto ocurrió de verdad. Al cabo de 2 meses pasé por Madrid, tuve tiempo de visitar el Prado y en el Prado descubrí este cuadro de Velázquez en el que parece que mi colega fue uno de los modelos que utilizó el pintor, el maestro, en esta celebración que parece muy relevante a su alegría por haber publicado en el New England Journal en Los Borrachos. Pero ahora tenemos muchas más variantes, no tenemos 18, tenemos 700. Y entonces hay varias formas de construir scores o marcadores poligénicos. Lo que uno hace es, utiliza todos los hallazgos que hay, reflejados aquí en los 22 cromosomas. Cada una de estas líneas es uno de los variantes en el genoma que parecen contribuir a la diabetes tipo 2 y uno puede adoptar un criterio estadístico muy conservador en el que solamente las variantes que llegan a ese criterio sean seleccionadas para construir el score. Es lo que llamamos un score poligénico restringido a las variantes más significativas, que es lo que utilizamos en el primer trabajo. Pero también se pueden utilizar no solamente las que lleguen a ese umbral tan exigente, también se pueden utilizar muchas otras variantes que, aunque no lleguen a significancia estadística a nivel genómico, también tengan mayor probabilidad y uno puede construir scores que tengan miles, incluso millones de variantes. Y lo que hemos hecho aquí es comparar cuál de los dos enfoques tiene mayor poder y parece que los dos son realmente equiparables. Uno puede añadir otras variables como la edad o el sexo, pero el caso es que uno u otro realmente distinguen a la población de forma muy parecida. Y realmente no contribuye mucho más sobre las variables clínicas, en cierto sentido porque las curvas ROC en la diabetes tipo 2 no llegan muy cerca del 90%, porque estas variantes todas tienen un efecto muy modesto, son muchas de ellas y tienen efectos muy modestos. Eso no es así en la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1 sabemos que la zona del genoma que tiene que ver con la inmunidad, el HLA, tiene un efecto mucho mayor. Y esto ya se ha podido utilizar en el contexto clínico cuando hay, por ejemplo, diagnósticos ambiguos. Un cuadro clínico confuso puede ser una persona de mayor edad que es delgada, que no tiene anticuerpos, se presenta con diabetes, parece que tiene diabetes tipo 2, pero podría ser diabetes autoinmune o LADA y no está claro. Una persona joven, pero es obesa y tiene anticuerpos positivos, puede ser un falso positivo de los anticuerpos, podría ser diabetes tipo 2, puede ser diabetes tipo 1. Pero resulta que la curva ROC es mucho mejor para un score poligénico en la diabetes tipo 1, mucho más definitorio que en la diabetes tipo 2, y por tanto, dependiendo de qué umbral uno utilice, puede distinguir la diabetes tipo 1 de otros tipos de diabetes como la diabetes monogénica, personas sin diabetes, o en este caso también podría ser la diabetes tipo 2. Por ejemplo, si uno pone el umbral aquí para el score poligénico de diabetes tipo 1, cualquier persona que tenga un score por debajo de este umbral es muy poco probable que tenga diabetes tipo 1, porque la mayoría de las personas con tipo 1 se concentran en estos niveles del score. En contraste, si uno pone el umbral aquí, una persona que tenga un score por encima de este número es muy poco probable que tenga diabetes monogénica o diabetes tipo 2. Con lo cual, hay situaciones en las que ya la genética puede empezar a ayudar a distinguir la diabetes tipo 1 de otras diabetes. Pero lo que estamos es qué hacemos con la diabetes tipo 2. Y el problema es que parece que como hay tantísimas variantes, cientos de variantes, cada una de ellas con un efecto muy pequeño,
nos encontramos con lo que ha llamado Mark McCarthy el modelo paleta. En la paleta de un pintor, hablando de Velázquez, tenemos muchos colores mezclados. Tenemos los rojos, los amarillos, pero la verdad es que cada persona puede ser un puntito en esta paleta y esa persona tiene su diabetes por multitud de factores. De forma sencilla, en este esquema se muestran 6 factores distintos, cada uno de un color distinto, y aunque pueda haber alguna persona en la cual su diabetes esté realmente llevada por el factor rojo y las demás tienen efectos secundarios, en la mayoría se encuentran en cualquier lugar de la paleta. Y si queremos aplicar modelos predictivos o medicina de precisión, tenemos que poder definir en qué lugar de la paleta hay personas con realmente diabetes de color rojo, de color azul, de color amarillo, cuando en la inmensa mayoría pueden ser una mezcla. Entonces, ¿en qué segmentos de la población vamos a poder aplicar estos métodos? Bueno, puede haber que haya poblaciones con factores extremos. En este caso, por ejemplo, los inuits que viven en el norte de Canadá, en Groenlandia, en Alaska, tienen una mutación en un gen que se llama el TBC1D4, que resulta que aumenta el nivel de glucosa después de una sobrecarga el doble y el riesgo de diabetes tipo 2 en 10 veces. Es un codón que hace que la proteína se trunque, que proporciona ese riesgo mucho más alto, una frecuencia bastante alta en esta población y que causa insulinoresistencia. Con lo cual sí que existen poblaciones aisladas en las que a lo mejor la selección natural ha estado ejerciendo efectos durante cientos, quizá miles de años. En ese sentido sí que hay algunas poblaciones en las que una sola mutación puede tener un efecto muy grande, mucho más de lo que vemos en la población general. Intentamos ver si esto ocurría, por ejemplo, en lugares en los que la diabetes existe con mucha más incidencia y nos concentramos en México. Y en México hicimos un estudio de secuenciación masiva de 4.000 personas y logramos localizar una mutación en uno de los genes MODY, pero que no causaba MODY. No era la presentación clínica típica del MODY, sino una presentación de diabetes tipo 2, pero presente en el 2% de los mexicanos que examinamos y que confiere un riesgo de diabetes 5 veces más alto que en el resto de la población. Sabemos, como he indicado antes, que los pacientes con MODY responden mejor a las sulfonilureas y, por tanto, queríamos investigar ver si personas con esta mutación en México, el 2% de la población, pueden ser 140.000 personas, podían responder mejor a las sulfonilureas para poder aplicar, en este caso, medicina de precisión. Y en este estudio, con colegas mexicanos, vimos que no era este el caso. Las personas que llevaban la mutación, la K, tanto si tenían diabetes como si no, cuando se les daba una sulfonilurea glipicida, respondían de forma no significativa en cuanto a la secreción de insulina. En este caso no se realizó la predicción, pero es un ejemplo a aplicar. Pero ya digo, estas son poblaciones aisladas, poblaciones en los márgenes en los que puede haber habido una influencia genética mucho más fuerte. Pero en el resto de la diabetes tipo 2, ¿qué es lo que podemos hacer? Y el método que voy a explicar en el resto de la charla consiste en poder desarrollar estos scores poligénicos que estén distribuidos o particionados dependiendo en la fisiología. Y esto hace que podamos definir subgrupos que tienen una fisiología mucho más específica. Esto es trabajo que lo ha liderado en nuestro grupo Miriam Adler, que ahora es profesora asociada a nuestro grupo y que terminaré de explicar en la charla. Aquí la idea era, sabiendo que lo que se ha hecho anteriormente en la subclasificación es insatisfactorio, pero al mismo tiempo aprovechando que muchos datos genómicos sí que están disponibles, queríamos ver si aprovechando también que las variantes del DNA son estables en la vida de la persona, se podían construir estos grupos. Y el enfoque que utilizamos fue el siguiente. Primero, catalogamos todas las variantes génicas asociadas a la diabetes tipo 2. Al mismo tiempo, coleccionamos muchos fenotipos metabólicos de interés. Puede ser pues, el índice de masa corporal, índice de glucemia, índice de insulina en sangre, puede ser lípidos, etcétera. Y a través de ello intentar hacer un análisis de grupos y ver si podemos inferir vías moleculares que los expliquen. En la forma práctica en la que esto se hace es la siguiente. Se toman todas las variantes del genoma que sabemos que están asociadas a la diabetes tipo 2, en este caso 94. Luego, cada una de estas variantes tiene un efecto en esos fenotipos metabólicos que he mencionado, esos rasgos asociados a la diabetes tipo 2. Y los ponemos aquí, de forma que construimos una matriz en la que cada variante tiene un efecto específico en cada uno de los rasgos, en el colesterol LDL, en el índice de masa corporal, en la glucosa. Y esa matriz, utilizando un enfoque estadístico
bayesiano, se puede deconstruir en dos matrices en las que un eje sean los grupos por las variantes y otros sean los mismos grupos por los rasgos clínicos. Y en este heatmap, cada uno de los rectángulos indica la intensidad con la que una variante determinada define al grupo o un fenotipo determinado define al grupo. Cuando hacemos esto varias veces, resulta que salen 5 grupos distintos en los que el tipo de las variantes se agrupan de acuerdo a la fisiología y definen un subgrupo que paso a explicar. El primer subgrupo es uno que realmente se localiza en las células beta. Los rasgos clave que definen el grupo, estas personas tienen menos insulina en ayunas, es decir, producen menos insulina, tienen niveles de proinsulina más altos, indicando células beta que están estresadas y que están segregando formas inmaduras de la molécula. Los LOCI que la definen son LOCI que se han asociado a los islotes, incluso algunos genes que claramente tienen causa en la diabetes monogénica, como MODY, y este mecanismo lo llamamos de procesamiento y secreción de la insulina. Otro segundo grupo que también es insulino deficiente es otro muy parecido al anterior, pero cuya única diferencia es que los niveles de proinsulina en este caso son bajos en sangre. En vez de indicar células beta que están estresadas y que están segregando formas inmaduras de la molécula, son probablemente una mutación, un defecto mucho más próximo, de forma que la insulina, ni siquiera la proinsulina se segrega. Y esto le llamamos el mecanismo inferido de síntesis de la insulina. Y luego hay 3 que asociamos a la insulinoresistencia. La primera característica es que en este caso, en contraposición a la anterior, la insulina en ayunas está alta, indicando un organismo que resiste a la acción de la insulina. En el primer grupo, la obesidad define el grupo por un índice de masa corporal más alto, un porcentaje de grasa corporal más alto, también la circunferencia de cintura y de cadera. Los genes implicados se han implicado en formas monogénicas de obesidad y lo llamamos insulinoresistencia mediada por obesidad. Hay otro grupo que se distingue del anterior, no en la insulinoresistencia, que es la misma, sino que en este caso el índice de masa corporal es más bajo y el porcentaje más bajo. En este caso no es acumulación de triglicéridos o de masa de obesidad, de adiposidad, sino compartimentalización diferente, es decir, la distribución de obesidad en lugares en los que no debería estar. Muy parecido a lo que llamamos la lipodistrofia. Los genes asociados son estos, incluso algunos que se asocian a la lipodistrofia congénita, y lo llamamos insulinoresistencia debida a trastornos de almacenamiento de la grasa. No solamente, es en la distribución, no solamente la acumulación. Y por último, un quinto grupo es de hígado de lípidos. Aquí en este caso los triglicéridos son bajos. Los genes asociados tienen que ver con el hígado graso y lo llamamos metabolismo hepático y lipídico. Es decir, utilizando genética y rasgos clínicos metabólicos podemos dividir, agrupar estas variantes genéticas de acuerdo con la fisiología. La siguiente pregunta es si realmente esto es algo que hemos hecho estadísticamente o tiene incidencia biológica real. Y aquí fuimos a una base de datos completamente distinta en la que en el roadmap de Epigenomics Project lo que se ha hecho es en células humanas ver qué partes del genoma están activas en distintos tejidos o en distintas células. Y la pregunta que hicimos a esta base de datos es si los lugares del genoma que hemos asociado con cada uno de nuestros subgrupos están más activos en los tejidos que realmente reflejan la fisiopatología que habríamos previsto dependiendo de nuestras asociaciones. Por ejemplo, cuando vamos al primer grupo de células beta y vemos cuáles son los tejidos que están más activos, que están enriquecidos por las variantes del genoma que los hemos asociado, vemos que en este caso los islotes son significativos, reflejando que sí, realmente en este tejido, en las células beta, esas zonas del genoma están abiertas y funcionando. Lo mismo, por ejemplo, en el grupo de obesidad son los preadipocitos, en el grupo de lipodistrofia, adipocitos, y en el grupo de hígado y lípidos es el hígado. Es decir, con una fuente de datos completamente independiente, demostramos que las asociaciones entre variantes génicas y fenotipos en humanos también reflejan un componente biológico en el que estas secciones del genoma están particularmente activas en el tejido pertinente. La siguiente pregunta es si podemos conseguir que individuos
de otras cohortes puedan ser localizados o distinguidos dependiendo de estos factores. Cada individuo tiene un score poligénico que refleja qué aportación a su genoma tiene cada uno de los subgrupos. Entonces, lo que hacemos es calcular esa carga genética para cada persona en estas 4 cohortes, en cada uno de los grupos, y seleccionar los del extremo. Es una distribución bastante normal y lo que hacemos es tratar de seleccionar las personas en el extremo con la carga genética más alta que defina cada uno de estos grupos. El intento es más o menos, si uno vuelve a pensar en la paleta del pintor, poder ir a las formas extremas, a los lugares donde está el color más predominante. Y cuando hacemos eso y comparamos cuáles son los rasgos que distinguen a personas en cada extremo de los otros, vemos, por ejemplo, que en las personas que pertenecen al grupo de células beta, el péptido C está más bajo en ambos grupos, como uno podría predecir, porque producen menos insulina. Por ejemplo, cuando uno está en el subgrupo de obesidad, el índice de masa corporal es más alto en ese grupo, mientras que en el de lipodistrofia, el índice de masa corporal es más bajo. Y también los triglicéridos son más bajos en el grupo de lípidos, en los que el defecto es que los lípidos no pueden salir del hígado y quedan secuestrados dentro del hígado, por lo tanto, en la circulación son más bajos. Aquí demostramos que se puede definir, por estos rasgos, se puede distinguir a las personas. Y el 30% de los participantes de diabetes tipo 2 están marcados por su pertenencia a un grupo. Es decir, el extremo de personas en los que pueda haber diferencias importantes que quedan definidas por los grupos que hemos constituido puede ser tan alto como el 30%. Son las personas en la paleta a las que quizá podamos aplicar esta medicina de precisión. Resumiendo, tenemos los grupos anclados en la genética, pero informados por la fisiología, en este estudio inicial de 94 variantes con 47 rasgos, en los que parece que hay realmente modos de acción específicos a los tejidos relevantes. 2 que tienen que ver con la función de las células beta y 3 que tienen que ver con insulinoresistencia. Hasta el 30% de las personas se pueden asignar al extremo de un grupo y de ellas al 75%, 3/4 partes, solo caen en un extremo. ¿Y en qué estamos trabajando ahora? Bueno, queremos saber si realmente esto tiene consecuencias clínicas, si los grupos que hemos anclado en la genética pero informados por la fisiología pueden predecir quién va a desarrollar complicaciones, nefropatía, retinopatía, cardiovascular, etc. Pueden responder de forma diferencial a terapias específicas o tienen un curso de la enfermedad que pueda ser distinto dependiendo de qué grupo pertenecen. En eso estamos en ello, analizando bases de datos longitudinales. Queremos ver si esta forma de dividir a las personas se puede extender a otras poblaciones, si hay una relación entre los grupos que hemos definido nosotros de forma genética con los que definieron nuestros colegas escandinavos de forma fenotípica, y estamos repitiendo esto con más LOCI y más rasgos para poder actualizarlo dependiendo de la información que va saliendo. Estamos tratando de expandirlo a otras enfermedades complejas, refinar cómo se puede categorizar de forma individual, y la visión es que al final esto pueda ser no algo que el clínico tenga que dirimir en el contexto de una consulta, sino que ya venga, porque todas las personas tengan ya la información genética almacenada. Esto es cosa que va a ocurrir tarde o temprano. Dependiendo de esa información genética, en el momento en el que una persona desarrolla hiperglucemia, se puede determinar a qué subgrupo pertenece, porque eso existe ya en el informe médico, y entonces el clínico lo único que tiene que hacer es recibir esa información y decidir, bueno, pues sabiendo que el tipo de diabetes tipo 2 que usted tiene, 2A, 2B o 2C, la terapia indicada es esta y el seguimiento que se le va a hacer es este. En cuanto a si incide en rasgos clínicos, tenemos datos preliminares que muestran que, por ejemplo, el subgrupo que tiene las variantes que afectan al hígado tiene un decremento mucho más significativo en su función renal, y el grupo que tiene variantes de lipodistrofia es más probable que tengan alteraciones de la presión arterial en comparación con los otros grupos. Es decir, parece que estos subgrupos definidos de forma genética, pero anclados en la fisiología, parecen tener consecuencias clínicas. En cuanto a la relación con los grupos escandinavos, también en trabajo que no está publicado todavía, hemos visto, por ejemplo, que las personas que pertenecen en nuestro grupo de islotes beta están mucho más asociados a la diabetes que ellos llaman severa de insulinodeficiencia, pero también a la diabetes leve por la edad, mientras que las personas, por ejemplo, en su grupo de insulinoresistencia severa, pertenecen con más probabilidad a nuestros grupos definidos por obesidad y por lipodistrofia, trabajo que hemos
ya mandado a publicación y que esperamos ver en breve. Y por último, nada más decir que toda esta información se almacena en un portal que se puede acceder de forma gratuita y libre. Es un portal en el que hemos almacenado toda la información genómica que existe en el mundo. Se ha procesado de forma que se pueda analizar por cualquiera que quiera acceder, sea de un laboratorio farmacéutico, sea de una universidad, sea de la clínica, de forma que más o menos se puede interactuar y sin tener conocimientos informáticos, y que ahora se está extendiendo a otros portales de acceso fácil. Concluyendo, la diabetes tipo 2, como he querido demostrar, es heterogénea. Actualmente el tratamiento que tenemos para personas con diabetes tipo 2 realmente no se ajusta a la fisiopatología molecular del paciente, pero podemos ver que tanto rasgos fenotípicos como marcadores genéticos se pueden utilizar para definir subgrupos de la diabetes tipo 2. De aquí podemos extraer segmentos extremos de la población que sean definidos por estos rasgos, y lo que queda por demostrar es ver si esta clasificación aporta mejores resultados clínicos en cuanto a prevención, en cuanto a seguimiento o a la terapéutica que se pueda aplicar. Simplemente reconocer los miembros de nuestro grupo que realizaron la mayor parte de ese trabajo, realmente dirigido por Miriam Adler. Muchos consorcios que han realizado estos estudios genómicos y han puesto su información disponible, de forma que en un contexto de pandemia, de confinamiento, una persona pueda estar sentada delante de un ordenador, acceder a todos estos datos y desarrollar modelos predictivos sin tener que entrar en el laboratorio o en la consulta. Todo esto se ha realizado de forma informática. Y luego todos los que contribuyen en mi grupo, colaboradores, varios consorcios en los que pertenezco, las agencias que financian nuestra investigación, y simplemente dejaros con un mensaje. Esta conferencia que saldrá en junio, no sé lo que habrá ocurrido al final de la Liga Española, pero quiero ofrecer esta imagen de mi hija Carolina en el uniforme del Real Madrid, con la hija de mi mejor amigo del colegio, que con el uniforme del Barcelona, en esta foto que realmente indica, me da esperanza que las nuevas generaciones pueden entenderse y pueden convivir a pesar de las diferencias, porque les unen otras cosas mucho más importantes. Con esto, muchas gracias y encantado de poder clausurar esta conferencia y poder responder a las preguntas que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Flórez. Magnífica conferencia. Yo creo que esto es una clausura del Congreso brillante, y no es que lo diga yo, pero si miramos pues, lo que nos envían nuestros asistentes al Congreso, pues no hay muchas preguntas, aunque ahora parece que aparecen, pero lo que sí hay es, desde un buen principio, felicitaciones por la conferencia. Tenemos alguna y quisiera pasarle ya pues entonces a alguna de ellas. La primera pregunta que nos hace uno de los asistentes es ¿qué porcentaje de pacientes con diabetes tipo 2 atribuiría a cada subgrupo genético, fisiopatología que han definido ustedes? Gracias por todo lo bueno que se dice aquí en las preguntas que van saliendo, que es un placer poder leerlo y una pena no poder estar de forma presencial para interactuar con cada uno. Cuanto a la pregunta que se ha hecho, eso es muy difícil de determinar, en parte porque depende mucho de la corte en la que uno haga este tipo de examen, y porque son subtipos que todavía no están completamente definidos. Entonces es difícil decir cuántas personas caen en cada subtipo. Lo que sí que podemos decir es que personas que caen en un extremo de ellos, en total, puede ser más o menos el 30% de las personas con diabetes. Es decir, puede que esta medicina de precisión no se pueda aplicar a todo el mundo con diabetes tipo 2, vuelvo al ejemplo de la paleta, pero si queremos ver cuáles son los que están en un extremo en el que su forma de diabetes es realmente causada por un proceso predominante, en total puede ser el 30% de la población. De ese 30%, ¿cuántas caen en cada subtipo? Es más difícil de poder decir en estos momentos. Muy bien, tenemos más preguntas. Otra que nos dice que tiene una duda. Diabetes tipo 1 con un único anticuerpo positivo, rasgos fenotípicos de diabetes tipo 2 y mutación para el gen, por ejemplo, el TCF7, función B, daría igual que SAN tipo 1, o significaría que hay
que ponerle insulina de forma precoz? Bueno, eso es muy difícil porque realmente las distinciones que hacemos no son realmente categóricas. Se puede haber una persona que tenga una diabetes que es más o menos diabetes 1,5, ¿no? Que esté más o menos entre la 1 y la 2. Ahí es donde la aplicación de un score poligénico para la diabetes tipo 1 puede ayudar mucho. El que un anticuerpo sea positivo no es totalmente definitorio, aunque realmente aumenta la probabilidad de que sea diabetes autoinmune, pero si a eso se le añade o más anticuerpos, porque pueden hacer 2 o 3 más, pero también el score poligénico le da más confianza de que sea una diabetes autoinmune y por tanto necesitando la aplicación de insulina. También lo que vemos es que personas que no tienen diabetes autoinmune, pero que pueden caer en el subgrupo escandinavo de insulinodeficiencia severa o en nuestro subgrupo genético de alteraciones genéticas en los islotes beta, esas personas probablemente también vayan a necesitar insulina antes que las demás, no porque las células beta se hayan destruido por un proceso autoinmune, sino porque realmente tengan otro proceso degenerativo distinto de lo que sea autoinmune, con lo cual la implicación terapéutica puede ser más o menos parecida, que la insulina hace falta en un caso o en el otro. Pero ahí es donde creo que la aplicación del score poligénico de la diabetes tipo 1 puede ser de gran ayuda clínica que complemente la información que obtenemos con anticuerpos. También nos pregunta si estos modelos predictivos los podríamos aplicar a la obesidad. Perfecta pregunta y así es. Estamos realmente anteayer mismo hablamos de eso en nuestro grupo. Lo que ha hecho en los últimos meses la doctora Adler ha sido tomar ese método que desarrolló de forma manual y automatizarlo de forma que ahora mismo es muchísimo más fácil no solamente expanderlo a muchas más variantes que tenemos para diabetes tipo 2 o más fenotipos, rasgos que nos ayuden a catalogar los subgrupos, sino también aplicarlo a otras enfermedades complejas como la obesidad, la enfermedad coronaria, la enfermedad renal, etcétera. Entonces estamos ahora mismo aplicando el mismo método de forma automatizada en 4 o 5 fenotipos más y esperamos poder compartir los resultados a lo mejor en el año que viene, el congreso del año que viene, de forma presencial en algún lugar de España. Lo aprovecharemos, seguro. Nos pregunta también si se podría hacer un cribado familiar, si ello ayudaría a diferenciar los tipos de diabetes. Bueno, ahí eso realmente ayuda cuando se sospecha que la diabetes está causada por la mutación en un solo gen. Entonces, esos son extremos, en casos monogénicos, extremos, que puedan caer en lo que llamamos diabetes MODY, diabetes neonatal o diabetes sindrómicas, pues de Wolfram, por ejemplo, mitocondrial. Y si uno sospecha que esa diabetes atípica está causada por un solo gen, entonces sí que el cribado familiar ayuda, porque ahí poder determinar qué personas de la familia del pedigrí tienen la mutación y si la mutación se cosegrega con el fenotipo o no, puede ayudar mucho. Cuando hablamos ya de diabetes poligénica, en la que hay muchísimas variantes comunes en la población que contribuyen de forma grupal en como un conglomerado para causar la diabetes, ahí la información familiar es menos útil. ¿Sería la posibilidad dentro de la familia que haya una agregación de determinadas alteraciones genéticas que pudiera ayudar a identificar dentro de familias los pacientes que desarrollan y no desarrollan diabetes, realmente ayudarnos a los factores genéticos con mayor poder de predicción? Bueno, lo que se puede hacer es utilizar una especie de marcador global de la carga genética que puede existir en la familia, pues como factor de riesgo global. Por ejemplo, decir que la predisposición genética de esta familia a la diabetes es de un tanto por ciento por encima de la población. Pero cuando son variantes comunes, se segregan de forma distinta de un pariente a otro y entonces cada una tiene un efecto bastante pequeño, modesto, en lo que es la enfermedad, con lo cual eso es menos útil. Realmente es menos útil a no ser que se sospeche que haya una variante de gran efecto, en vez de ser de un 40%, pues de 5 veces más o de 10 veces más. Nos hace una pregunta también si la diabetes, este fenotipo ketosis prone, está incluida en estas poblaciones. Pues es muy buena pregunta. Ahora mismo estamos también llevando a cabo un estudio en Estados Unidos que se llama Radiante, un grupo de varios investigadores de todo el país en los que estamos enrolando pacientes con diabetes atípica. Es decir, diabetes que no se conforma a los patrones usuales de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Les comparto que el nombre
Radiant, el acrónimo, se sometió a votación y la que ganó fue una investigadora española que está radicada en Texas, María José Redondo, endocrinóloga. Bueno, pues en ese estudio sí que estamos enrolando a mucha gente con ketosis prone diabetes, diabetes predispuesta a la cetosis, y en esos pacientes estamos realizando secuenciación de todo el genoma y también con miembros de la familia y ver si podemos establecer una base genética para este tipo de diabetes que es muy inusual, que parece estar un poco a caballo entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2 y que tiene también una pauta de tratamiento distinta. O sea que también es otro estudio que está en marcha en el que podremos compartir más adelante. Este enfoque, por estas clasificaciones, lo han valorado por ejemplo, en estudios Diabetes Prevention Program en pacientes con prediabetes y en diabetes, si realmente pueden orientarnos al mismo tipo de pacientes y realmente se puede confirmar. Bueno, pregunta fantástica. Sí, en efecto, nosotros también estamos encargados de la genética del estudio Diabetes Prevention Program. Esto fue un estudio de prevención de diabetes realizado con personas que tenían intolerancia a la glucosa, pero sin haber llegado a diabetes. 3.000 participantes, se les randomizó a un brazo normal de placebo, un brazo con metformina, un brazo con intervención conductual del estilo de vida, y se coleccionó ADN en los 3.000 participantes. Entonces, en esa cohorte, en los que tenemos datos de quienes desarrollaban diabetes y quienes no, hemos hecho el mismo análisis y no sé si ustedes estarán ya apuntados para el American Diabetes Association, el Congreso de la American Diabetes Association, que empieza el viernes que viene, dentro de una semana, y en ese congreso tenemos una ponencia en la que explicamos esos datos, así que les remito al Congreso americano o a la publicación que resulte. Y no me resisto a hacerlo, aunque no sé si tiene los datos o nos lo puede dar, pero sé que también están haciendo estudios dentro del Great Clinical Trial, que realmente se ensayan diferentes fármacos y ver la respuesta terapéutica y, pues, en los años de evolución, si esa respuesta terapéutica va cambiando dependiendo de la subclasificación de estos pacientes. Bueno, pues me parece que se conoce todo el portfolio que tenemos en marcha, pero así es. El Great Clinical Trial es un ensayo clínico también aquí en Estados Unidos, en el que personas con diabetes tipo 2 que ya estaban tomando metformina se les randomiza a insulina, a una sulfonilurea, a un inhibidor, como es un DPP-4 inhibitor, y a un agonista del GLP-1, y son 5.000 participantes, y también hemos sido seleccionados como laboratorio para hacer la genética en este estudio. Hemos ya enviado todas las muestras, 5.000 muestras, se han genotipado ya en Polonia, de hecho, y tenemos ya todos los datos genómicos ya en Boston, y este verano empezamos los análisis para ver si realmente los subgrupos que acabamos de demostrar también tienen respuestas diferentes a los fármacos que se utilizaron en ese estudio. O sea que es otro proyecto fascinante que tenemos en marcha y que en breve, en un año o así, también tendremos resultados para compartir. Seguro que serán magníficos porque además probablemente es el estudio donde se van a comparar más fármacos para el tratamiento de la diabetes, con lo cual seguro que es una información magnífica. Nos falta el inhibidor de la SGLT2. Es una pena que el estudio se hizo antes, o sea, se diseñó antes de que estuviera disponible, pero bueno. Una última pregunta, porque veo que hay muchas supongo que son pediatras o gente más dedicada a diabetes tipo 1. Pregunta, ¿cómo podríamos categorizar mejor la diabetes tipo 1 idiopática, según la clasificación pues, que autorizamos de la ADA? La verdad es que lo de LADA continúa, desde mi punto de vista, continúa siendo un enigma. No está muy claro para mí si la LADA es una diabetes tipo 1 leve, que es un poco la cola de la distribución de diabetes tipo 1 que se manifiesta a edades más avanzadas, si la LADA es un síndrome intermedio entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, pero definido por sí propio, o simplemente deficiencias en nuestra forma de diagnosticar, de forma que realmente no podemos categorizar a una persona que tiene o diabetes tipo 1 o tipo 2 y lo llamamos LADA porque es algo que está más o menos entre medias. Eso se podría resolver con los datos genéticos que tenemos y esperamos tener un proyecto que ayude a resolverlo, pero la misma aplicación que tenemos de este método en diabetes tipo 2 se podría aplicar en la diabetes tipo 1. Lo que pasa es que de momento, tampoco tiene mucha consecuencia clínica, porque el manejo de la diabetes tipo 1 es universal, es insulina y no hay otra. Cuando podamos predecir la diabetes tipo 1 antes de que llegue la hiperglucemia y cuando tengamos fármacos inmunomodulatorios que puedan frenar o revertir el proceso autoinmune, ahí sí
que sería importante saber cuáles son las vías alteradas que llevan a la diabetes tipo 1 y poder intervenir. Pero una vez que ya tienes hiperglucemia y destrucción masiva de las células beta, el tratamiento es universal y, por lo tanto, la distinción es más académica que práctica. Muy bien, pues vamos a dar por terminada pues, esta conferencia de clausura. Muchísimas gracias, doctor Flores. Ha sido un placer inmenso pues, para mí el moderarle esta conferencia. Siempre que lo oigo realmente uno, sobre todo, estimula a pensar, que yo para mí pues, realmente siempre ha sido el mayor estímulo para aprender. Que realmente tengas preguntas o que te las realicen. Es decir, con lo cual, como mínimo piensas, y cuando uno piensa habitualmente suele hacer mucho, y creo que después de esta conferencia pues eso está asegurado. Muchísimas gracias y seguro que nos vemos y te aseguro que muy pronto pues a ver si nos vemos presencialmente. Muchas gracias y enhorabuena por el congreso. Aprovecho ya este momento porque sabemos que ahora pues, las circunstancias son las que nos llevan para pues, dar las gracias a todo el mundo que ha contribuido a este congreso, desde los diferentes comités local, científico, las personas de la Sociedad Española de Diabetes que trabajan, que realmente han hecho un trabajo inmenso. Kenneth Group, que realmente nos ha permitido a través de su plataforma pues, el poder desarrollar este congreso y, por supuesto, pues también a las casas comerciales. Sin su ayuda, pues esto no sería posible porque, evidentemente, pues todos sabemos los costes que esto representa para poderlo llevar a cabo y, por tanto, yo creo que además han contribuido de forma generosa para que pudiéramos realizar este congreso. Y, por supuesto, pues a todos ustedes, porque ya sé que estamos cansados de tanta videoconferencia y que realmente pues, hayan asistido y con unas magníficas asistencias a todas las presentaciones que se han hecho en el Congreso. Un abrazo y nos vemos próximamente.